El pacto en el asfalto. Mi nombre es David Ramírez y tengo 36 años de edad. La vida como camionero está llena de retos, y la mía en particular ha sido una batalla constante por mantenernos a flote. Me dedico profesionalmente a trabajar en una reconocida empresa de transportes ubicada en México, donde me encargo de conducir a lo largo de extensas y desafiantes rutas que me llevan a través de vastos desiertos y sobre montañas imponentes. Mi origen es de una familia humilde. Cada esfuerzo y cada kilómetro recorrido ha sido por y para el bienestar de ellos y de mis hijos. A pesar de que el camino es a menudo solitario y las horas detrás del volante pueden ser implacablemente agotadoras, nunca en mis más remotos pensamientos habría imaginado que en uno de esos trayectos, el mismo diablo aparecería de forma inesperada en mi camino, extendiéndome una oferta que sería tan tentadora como peligrosa, una que tendría el poder de alterar irrevocablemente mi destino. Era una tarde lluviosa, típica de aquellas en las que el cielo parece haber decidido vaciar todas sus lágrimas de una vez. En el refugio de la empresa, me encontraba disfrutando de un café caliente, buscando algo de consuelo en su calor, que se esforzaba por combatir el frío penetrante que me calaba hasta los huesos. Mientras me perdía en el vapor que se elevaba de la taza, una figura se aproximó silenciosamente hacia mí. La presencia del hombre era innegablemente intimidante. Era alto, su figura recortada contra las luces tenues del lugar, vestido con un traje negro que parecía absorber la poca luz que había alrededor, complementado con una sonrisa que, lejos de ser acogedora, tenía un aire perturbador. Me ofreció un trato suave pero firme surgir directamente de un sueño de una pesadilla. Prometió riquezas inimaginables, mucho más allá de cualquier cosa que hubiera soñado, pero a cambio, debía transportar unas cargas misteriosas que un compañero de trabajo me entregaría pronto. La oferta, tan tentadora como aterradora, parecía ser arrancada de las profundidades de un cuento oscuro, prometiendo tanto la solución a todos mis problemas como la inauguración de otros nuevos, y tal vez, más oscuros. Luché intensamente con mi conciencia. Cada pensamiento y cada duda batallaban en mi mente como si se tratara de una tormenta interna. Sabía que detrás de esa propuesta tentadora se escondía algo mucho más oscuro y siniestro que la noche más profunda, aquella sin luna ni estrellas. Sin embargo, la idea de poder proporcionar una vida mejor y más cómoda para mi familia me seducía con una fuerza irresistible. Pensar en mis hijos y en mi esposa, en todo lo que había soñado para ellos, era como un anzuelo que me atraía hacia esa oscuridad. Tras una noche de insomnio, en la que las horas parecían extenderse sin fin, me encontré tomando una decisión que me aterraba. Me convencí a mí mismo de que podría manejar las consecuencias, que tenía la fuerza y la determinación para no dejarme arrastrar por los oscuros deseos que esa oferta implicaba. Con un último suspiro de resignación, acepté el trato, sumido en la penumbra de mi propia decisión, con la esperanza de que todo saldría bien y que la riqueza prometida podría, de alguna manera, redimir los riesgos que estaba a punto de asumir. Mi primera carga consistió en una serie de cajas completamente selladas, que carecían de cualquier tipo de marca distintiva que pudiera dar una pista sobre su contenido. Los instructores fueron claros y tajantes. No debía hacer preguntas bajo ninguna circunstancia, y mi tarea era simplemente asegurarme de que estas cajas llegaran a su destino, un lugar bastante remoto ubicado en la profunda Sierra de Chiapas. A medida que avanzaba el viaje, atravesando caminos solitarios y paisajes olvidados, comencé a escuchar ruidos extraños provenientes del interior de las cajas que transportaba. Al principio, pensé que podía estar imaginándomelo, pero no tardé en darme cuenta de que los sonidos eran muy reales. Eran lamentos dolorosos, risas bajas que se colaban en el silencio de manera escalofriante y susurros que rompían la quietud de la noche. Todo esto era especialmente perturbador porque, según mis propios registros y revisión, yo debía estar completamente solo en ese trayecto. Estos sonidos inquietantes no solo quebrantaban el silencio,
sino que también sembraban en mí una sensación de inquietud y temor, haciéndome cuestionar la naturaleza de la carga que había aceptado transportar. Con cada entrega que realizaba, sentía cómo el peso en mi conciencia se incrementaba exponencialmente. No pasó mucho tiempo antes de que descubriera la verdadera naturaleza de lo que estaba transportando. Las cajas selladas contenían artefactos y reliquias cuyo origen no solo era oscuro, sino también potencialmente maléfico. Cada objeto parecía estar impregnado de una energía sombría que no podía sino perturbar mi paz mental cada vez más. Mi patrón, el enigmático hombre vestido completamente de negro que siempre lucía una sonrisa perturbadora, se reveló ante mis ojos como algo mucho más aterrador de lo que había imaginado. Llegué a la inquietante conclusión de que no era un hombre común y corriente, sino una encarnación del diablo mismo. A medida que esta realidad se asentaba en mi mente, comprendí que había sido involuntariamente arrastrado a un juego infernal, un laberinto de decisiones morales y peligros sobrenaturales del cual no tenía claro cómo escapar. Esta revelación no solo incrementó mi temor, sino que también me sumió en un estado de alerta constante, buscando desesperadamente alguna manera de liberarme de este acuerdo diabólico que amenazaba con consumir mi alma. Desesperado y sintiendo que mis opciones se agotaban, decidí buscar ayuda en un viejo conocido que había desempeñado un papel significativo en mi vida en tiempos más tranquilos. Se trataba de un sacerdote, alguien cuyos vastos conocimientos sobre lo oculto y lo espiritual había siempre respetado. En su pequeña parroquia, rodeado de símbolos de fe y esperanza, encontré un refugio temporal a mi creciente tormento. Con voz serena pero firme, el sacerdote me advirtió sobre el inmenso peligro que implicaba intentar romper un pacto con el diablo, describiendo las terribles consecuencias que tal acción podría acarrear. Sin embargo, a pesar de las advertencias, también me ofreció un rayo de esperanza. Me enseñó que la redención, aunque ardua, no era un imposible. Con su guía, comencé a entender los pasos necesarios para liberarme de las cadenas de este pacto maligno. Me proporcionó amuletos bendecidos, cuya antigüedad y poder se palpaban al tacto, y revitalizó mi fe con palabras de coraje y oraciones de protección. Fortalecido por esta nueva armadura espiritual y una fe renovada, decidí enfrentar mi realidad con determinación. Así, con el corazón pesado pero el espíritu encendido por una nueva esperanza, me preparé meticulosamente para realizar lo que había decidido sería mi última entrega. Mi plan era claro y decidido. Utilizaría los conocimientos y herramientas que el sacerdote me había proporcionado para romper definitivamente el pacto demoníaco y recuperar mi libertad. Cada paso que daba hacia ese último viaje estaba impregnado de una mezcla de miedo y resolución, pero sabía que era el único camino hacia mi redención. En la última entrega, me encontré frente a frente con el diablo en una confrontación que estuvo cargada de una tensión palpable y un miedo abrumador. El encuentro tuvo lugar en un paraje desolado, bajo un cielo oscurecido por nubes amenazantes, un escenario que parecía sacado de una pesadilla. Con el corazón latiendo descontroladamente en mi pecho y el eco de las palabras del sacerdote resonando en mi mente, me preparé para utilizar los rituales específicos que él me había enseñado. Estos rituales antiguos, diseñados para contrarrestar la influencia maligna y liberar lo atrapado por el mal, eran mi única esperanza de poner fin al pacto que había sellado en un momento de desesperación. Con cada palabra del ritual, sentía cómo el aire se cargaba de una energía eléctrica, y aunque el diablo se burlaba y amenazaba con desatar su furia, persistí con determinación. Finalmente, al completar el ritual, sentí una liberación poderosa y definitiva. Las almas que habían sido atrapadas y atormentadas en las cargas malditas que había transportado fueron liberadas, elevándose hacia su descanso final en una luminiscencia pacífica. La expresión del diablo, llena de ira y sorpresa, se desvaneció en la oscuridad mientras él prometía venganza por lo que había hecho. Sin embargo, a pesar de sus amenazas, su poder sobre mí se había roto definitivamente.
Me quedé allí, en el silencio que siguió, sintiendo un alivio profundo y una victoria amarga, consciente de que aunque había ganado esa batalla, la guerra contra las fuerzas oscuras podría no haber terminado. Pero por ahora, estaba libre, un hombre marcado por las cicatrices de la batalla, pero resuelto a reconstruir su vida, lejos de las sombras del mal. Regresé a mi hogar, finalmente libre, y con una comprensión profunda de que algunas riquezas se ofrecen a un precio exorbitante, demasiado elevado, para justificar el daño que pueden causar. A lo largo de esta ardua experiencia, llegué a comprender que la verdadera riqueza no se encuentra en acumulaciones de dinero o bienes materiales, sino en la paz interna y el amor de aquellos que nos rodean, aquellos por quienes lucharíamos hasta el fin del mundo. Ahora, cada vez que me siento al volante de mi camión y enfrento las largas carreteras que se extienden frente a mí, tengo la certeza de que mi carga más preciosa es mi integridad y la seguridad de mi familia, valores que no pienso comprometer nuevamente. Esta tumultuosa experiencia me ha dejado cicatrices visibles e invisibles, pero también valiosas enseñanzas. He aprendido en este viaje que a menudo los mayores peligros no son aquellos que se esconden en las sombras amenazantes de la noche. Más bien, los riesgos más grandes son aquellos que se presentan disfrazados de oportunidades, seduciendo con la promesa de un mañana más próspero y sin esfuerzos. Estas son las tentaciones que pueden desviarnos del camino correcto, y he aprendido a reconocerlas y a resistirme a su atractivo. Con esta nueva sabiduría, sigo adelante, más consciente de mis decisiones y de las consecuencias que éstas pueden traer. Ecos en la carretera. Soy Arturo Mendoza, trailero desde hace más de 2 décadas, recorriendo las vastas carreteras de México. A mis 45 años, pensé haber visto todo lo que un hombre podría enfrentar entre el amanecer y el ocaso en estos caminos solitarios. Pero hay noches que desafían toda lógica, noches que te cambian para siempre. Esta es la historia de una de esas noches. Era un jueves cuando mi jefe me llamó a su oficina para darme un nuevo encargo. La tarea era simple: llevar un cargamento desde Monterrey hasta un pueblo olvidado en las montañas de Oaxaca. La paga era excepcionalmente alta, y aunque la ruta no me era familiar, la necesidad de mantener a mi familia disipó mis dudas. Acepté sin sospechar que estaba por adentrarme en lo desconocido. Era bien entrada la noche, cuando mi camión empezó a descender por las sinuosas y estrechas curvas de las montañas. Un camino que se retorcía y serpenteaba a través del oscuro paisaje. De repente, una niebla densa y pesada, como nunca antes había experimentado, comenzó a surgir desde el suelo y envolverlo todo a mi alrededor. La visibilidad se redujo drásticamente, y mis faros luchaban inútilmente por penetrar la intensa blancura que me rodeaba, apenas iluminando unos pocos metros frente al vehículo. La atmósfera se volvió opresiva y casi tangible, como si la niebla quisiera entrar en la cabina. En ese momento, la radio, que hasta entonces había sido mi única compañía en esa solitaria ruta, empezó a comportarse de manera extraña. Emitía una estática perturbadora, interrumpiendo la tranquilidad de la noche con un ruido agudo y constante que parecía aumentar la tensión del ambiente. De entre las ráfagas de estática, emergían sonidos que se asemejaban a voces humanas. En un instante de claridad, entre el zumbido de la estática, juraría haber escuchado mi nombre susurrado suavemente, como llevado por el viento que azotaba afuera. Un escalofrío incontrolable me recorrió todo el cuerpo, desde la nuca hasta la base de la columna, dejándome con una sensación de inquietud y miedo que difícilmente podría olvidar. Era como si algo o alguien conociera mi presencia y quisiera comunicarse a través del velo de la niebla y la interferencia radial. El GPS me marcó un desvío no programado. Confiando en la tecnología, giré en un camino angosto, bordeado de árboles que parecían vigías de la noche. Fue entonces cuando la vi, una figura femenina, vestida de blanco, parada en medio de la carretera,
sus ojos fijos en mi camión. Todo en mí gritaba que siguiera de largo, pero algo en su mirada me detuvo. Con un temor reverencial, abrí la puerta de mi camión para ella. «Llévame a casa», susurró con una voz que parecía venir de otro tiempo. Mientras conducía, el aire dentro del camión se volvió helado y un sentimiento de profundo pesar me invadió. Ella dirigía con gestos apenas perceptibles, adentrándonos más en la oscuridad. Después de lo que parecieron horas, llegamos a un viejo cementerio envuelto en la misma niebla que había comenzado nuestra odisea. «Este es mi hogar», declaró antes de desvanecerse como si fuera parte del vapor. Me quedé allí, solo, en el silencio de la noche, dándome cuenta de que había transportado a un espíritu a su último descanso. Desde la inquietante experiencia de aquella noche, mi percepción de las carreteras ha cambiado radicalmente. Ya no las veo simplemente como caminos de asfalto que llevan a diversos destinos. Ahora, para mí, son también los ecos silenciosos de almas perdidas que aún murmuran sus historias entre los vivos. He decidido no volver a transitar por aquella ruta particular donde mi encuentro con lo inexplicable ocurrió. Y ahora, cada vez que la niebla comienza a envolver el paisaje, mi corazón se acelera, inundado por los recuerdos vívidos de la pasajera fantasmal que transformó mi comprensión del mundo. Ella me reveló que hay dimensiones y presencias que trascienden lo que nuestros ojos pueden ver y lo que nuestras mentes pueden entender fácilmente. Esta experiencia me dejó profundamente marcado, imprimiendo en mi ser una nueva conciencia sobre la existencia de historias que están tejidas en los rincones más desolados y olvidados de nuestras rutas. Historias que aguardan ser reveladas, que flotan en el aire esperando que alguien las escuche y las comprenda, o que sirven como sombrías advertencias sobre los misterios que quizás, por nuestro propio bien, deberíamos dejar descansar en paz. Esta revelación ha infundido en mí un respeto renovado y cauteloso por esos lugares solitarios y los secretos que podrían albergar, enseñándome que el mundo es mucho más vasto y misterioso de lo que jamás imaginé. La garra en la carretera 54. Buenas noches, permítame presentarme. Mi nombre es Martín Reyes. Tengo 45 años. Desde que tengo memoria, la carretera ha sido mi hogar. Crecí en el asiento del copiloto de un viejo camión, observando cómo mi padre manejaba con destreza por los sinuosos caminos de México. Él me enseñó todo lo que sé sobre este oficio, desde cómo prever el comportamiento de otros conductores hasta cómo respetar y temer las historias ocultas que cada kilómetro podría albergar. Cuando él falleció, heredé no solo su camión, sino también su ruta y sus cuentos, esas historias de criaturas y apariciones que, según él, acechaban en las carreteras menos transitadas. Siempre pensé que eran solo relatos para mantenerme alerta durante las largas noches al volante. La vida me ha dado golpes duros, perdiendo a mi padre tan joven y teniendo que asumir responsabilidades enormes. Manejar el camión se convirtió en mi escape, mi manera de conectar con él y con el mundo. A lo largo de los años, me hice a la idea de que las leyendas eran solo eso, leyendas. Pero todo cambió una noche, en una de esas rutas que tanto me advertía. Era una noche particularmente oscura y sin luna, y yo conducía por la carretera 54 que atraviesa el desierto de Chihuahua. Todo estaba tranquilo hasta que, en el rabillo del ojo, capté una sombra que parecía moverse a la par del camión. Al principio, pensé que era el cansancio jugándome una mala pasada. Sin embargo, la sombra pronto tomó forma, una forma terrible con garras enormes y ojos que despedían un brillo rojizo y maligno. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Estas no eran las sombras habituales de la noche. Intenté acelerar para escapar, pero la criatura se adaptaba a cada incremento de mi velocidad con una facilidad espantosa, como si el miedo me diera alas a mí y a ella también. De vez en cuando, sus garras rasguñaban el metal del remolque, produciendo un sonido que helaba la sangre y hacía eco en la cabina. El pánico se apoderó de mí, y cada rasguño aumentaba la desesperación de mi escape. No había nadie en la carretera, solo yo,
y esa cosa que parecía disfrutar del miedo que me provocaba. Mis pensamientos se volvieron hacia las historias de mi padre, aquellas advertencias sobre criaturas que no eran meramente productos de la imaginación. Recordé sus palabras sobre cómo enfrentar lo desconocido, cómo mantener la calma y usar la astucia sobre la fuerza bruta. Con un suspiro profundo, tomé una decisión rápida. Sabía que había un tramo en la carretera cercano a un viejo santuario, un lugar donde los conductores dejaban ofrendas y pedían protección. Si alguna vez necesité creer en esas viejas supersticiones de mi padre, era ahora. Reduje la velocidad, haciendo que la criatura creyera que me rendía, y en el último momento giré bruscamente hacia el santuario. Salté del camión con el corazón en la boca y corrí hacia el altar, arrancando la cruz de madera que siempre llevaba colgada en el espejo retrovisor. Colocándola en el santuario murmuré una oración apresurada, la misma que mi padre solía recitar. El aire se llenó de un silencio sobrenatural, seguido por un aullido desgarrador. Al volver la vista atrás, la criatura se retorcía y desvanecía, consumida por la luz que comenzaba a emanar de la cruz. Me quedé allí, temblando, viendo cómo la oscuridad volvía a ser solo eso, oscuridad. Cuando regresé al camión y reanudé mi viaje, el amanecer comenzaba a iluminar el horizonte. Aunque sabía que nunca olvidaría esa noche, también comprendí que las historias de mi padre eran mucho más que simples cuentos. Eran lecciones de vida, y esa noche, una de ellas, me había salvado. Sombras en el asfalto. Buenas noches, permítame presentarme, mi nombre es Ricardo Velázquez, tengo 52 años. Mi vida antes del incendio era completamente diferente. Vivía en un hogar lleno de risas, de planes para el futuro, de momentos compartidos con mi esposa e hijo. Era un hombre completo, feliz. Pero todo cambió en una noche fatídica cuando un incendio arrasó nuestra casa mientras dormíamos. Logré escapar con vida, pero ellos no tuvieron la misma suerte. Desde entonces, la soledad se convirtió en mi única compañera. Incapaz de soportar el peso de los recuerdos en las paredes vacías de lo que alguna vez fue nuestro hogar, encontré refugio detrás del volante de mi camión. Las carreteras, con su constante cambio y movimiento, me ofrecían un escape, una manera de huir de la insoportable quietud de una vida detenida. La noche en que las sombras aparecieron, estaba conduciendo por la ruta que conecta Veracruz con Puebla, una vía que había recorrido incontables veces, cada una de ellas un intento de distanciarme más de mi pasado. Era tarde, y la luna llena bañaba todo en una luz pálida y fría. Al principio, las vi como meras sombras entre los árboles, formas oscuras y sin definición que se movían con el viento. Pero a medida que la noche avanzaba, empezaron a tomar formas más claras y a moverse con una intención que desafiaba cualquier lógica natural. Estas figuras retorcidas y rápidas comenzaron a seguir el ritmo de mi camión, como si quisieran alcanzarme. Al principio pensé que mi mente, cansada y torturada por años de dolor y soledad, estaba jugando trucos. Pero cuanto más intentaba ignorarlas, más palpables se volvían. Se deslizaban a lo largo de la carretera, a veces adelante, a veces justo al borde de mi visión periférica. No eran simples sombras, eran presencias oscuras, retorcidas, casi humanas en su movimiento pero grotescas en su forma. El miedo comenzó a crecer dentro de mí, un miedo primitivo que resonaba con cada kilómetro que pasaba. Intenté acelerar, dejar atrás esas figuras que parecían jugar un macabro juego de persecución conmigo, pero ellas, implacables, se mantenían al paso, incluso parecían divertirse con mi desesperación. En un acto desesperado, detuve el camión en medio de la carretera, decidido a enfrentar lo que fuera que me acechaba. Bajé del camión con la linterna en la mano, la luz temblorosa reflejando mi propio temor. Lo que vi entonces me heló la sangre. Las sombras se habían agrupado frente a mí, formando una barrera impenetrable. No había ojos, no había rostros, solo la oscuridad más absoluta, y sin embargo,
Sentí como si me miraran directamente al alma. El aire se volvió frío y denso, casi difícil de respirar. En ese momento, comprendí que quizás aquellas sombras eran más que meras manifestaciones del miedo. Tal vez eran los remanentes de aquellos momentos de mi vida perdidos en el fuego, partes de mí que aún clamaban por ser reconocidas y enfrentadas. Con voz temblorosa, les hablé, les pedí perdón por seguir viviendo mientras ellos no podían, por mi incapacidad para unirme a ellos en la oscuridad. Las sombras parecieron vacilar. Luego, una a una, comenzaron a disolverse como el humo en la noche. Regresé al camión, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza profunda. Aunque las carreteras siguieron siendo mi refugio, desde esa noche, nunca estuve completamente solo. Las sombras, aunque ya no visibles, me habían dejado con una sensación de conexión, un doloroso recordatorio de que, de alguna manera, todos estamos inextricablemente unidos a los fragmentos de nuestro pasado que llevamos con nosotros, sin importar cuánto intentemos huir de ellos. El aullido de la montaña. Buenas noches, permítame presentarme, mi nombre es Diego Sánchez. Tengo 38 años. Desde que era un adolescente, la carretera se convirtió en mi refugio. Tras perder a mis padres en un trágico accidente de tráfico, me quedé solo, flotando en un mar de tristeza y aislamiento. No había mucho para mí en aquel entonces, solo un dolor profundo y una vida que parecía haberse detenido abruptamente. Encontré consuelo en la conducción. Cada kilómetro recorrido era un paso más lejos de mis recuerdos dolorosos. Con el tiempo, logré forjar una carrera como conductor de larga distancia, especializándome en rutas montañosas que muchos de mis colegas evitaban. La soledad de esas alturas parecía un eco de mi propia vida, y de alguna manera eso me confortaba. La conducción en condiciones extremas se convirtió en mi marca personal. Las carreteras de la Sierra de Oaxaca, con sus curvas cerradas y sus precipicios ocultos bajo la nieve, eran como un segundo hogar para mí. Mis compañeros a menudo bromeaban sobre cómo esas rutas parecían hechas a medida para alguien que, como yo, había encontrado en el aislamiento una extraña forma de paz. Pero nada de lo que había experimentado hasta entonces me preparó para esa fría noche de invierno, cuando los aullidos de la montaña se convirtieron en algo más que un mero sonido llevado por el viento. Era una noche especialmente fría, y el cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban con fuerza sobre la capa de nieve que cubría las cimas y los valles. Conduciendo a través de esos parajes solitarios, comenzaron a resonar aullidos profundos y prolongados que cortaban el silencio nocturno. Al principio pensé que el viento jugaba trucos, distorsionando los sonidos naturales de la montaña, pero los aullidos se intensificaron, haciéndose más claros y angustiantes, como llamados desesperados o advertencias. Mirando ocasionalmente por el espejo retrovisor, capté destellos de una figura enorme con un pelaje grueso y ojos amarillos que parecían emitir una luz propia. Cada vez que volvía la vista, la figura canina se mostraba más grande, más definida, y sus ojos perforaban la oscuridad, fijos en mí y en mi camión. Los aullidos se volvían más agudos cada vez que miraba hacia atrás, como si la criatura estuviera intentando comunicarse o guiarme hacia algo. Decidí acelerar, intentando poner distancia entre esa forma y yo, pero la figura seguía apareciendo, cada vez más cerca, cada vez más insistente. El miedo comenzó a apoderarse de mí, un miedo primitivo, el temor a lo desconocido y a lo incomprensible. Recordé historias antiguas de los lugareños, historias de espíritus de la montaña y guardianes antiguos que tomaban formas animales para proteger sus territorios o para guiar a los perdidos. En un impulso, me detuve al lado del camino, enfrentando la incertidumbre. Salí del camión y me dirigí hacia donde la figura había aparecido por última vez. Los aullidos cesaron de repente, y un silencio espeso llenó el aire. Frente a mí, la criatura se materializó no como una amenaza, sino como un guardián. Sus ojos, aunque fijos, ya no mostraban ferocidad, sino una especie de tristeza profunda.
Comprendí entonces que no me seguía por malicia, sino por conexión, un lazo creado por la soledad compartida y el respeto por los caminos que ambos recorríamos. Después de esa noche, nunca volví a ver al lobo gigante de la Sierra de Oaxaca, pero su presencia se quedó conmigo, recordándome que incluso en la soledad más profunda, quizás no estamos completamente solos. Cada vez que paso por esas carreteras, siento una paz que antes no conocía, una paz que me fue regalada por el aullido de la montaña, el susurro del viento. Buenas noches. Permítame presentarme, mi nombre es Enrique Lozano, tengo 41 años. Mi vida antes de convertirme en conductor fue una serie de puertas cerradas. Pasé años saltando de un estudio fallido a otro, y de trabajo sin futuro en trabajo sin futuro, buscando un lugar donde pudiera sentir que realmente pertenecía. Esta búsqueda constante de propósito y lugar me llevó a sentirme desconectado de los que me rodeaban, y eventualmente acepté mi naturaleza solitaria como una parte inamovible de quien soy. Cuando finalmente tomé las llaves de mi primer camión, supe que había encontrado mi llamado. La carretera ofrecía una forma de vida que valoraba la independencia y la autosuficiencia, y yo abracé cada aspecto de ella con un entusiasmo que nunca había sentido en los confines de una oficina o aula. La noche que las voces comenzaron, estaba recorriendo la costa de Jalisco, una ruta que conocía bien pero que siempre se sentía nueva bajo el cielo estrellado. El océano a un lado y la jungla al otro creaban un corredor natural donde el viento cantaba con fuerza. Al principio, las voces eran apenas un murmullo, tan suave que pensé que eran solo el susurro del viento entre los árboles y las olas rompiendo en la costa. Pero a medida que avanzaba, los susurros se volvían más claros, más insistentes. No eran meras ráfagas de viento, eran voces, llamándome, hablándome directamente. Miré hacia los márgenes oscuros de la carretera y vi figuras encapuchadas que parecían surgir de la nada. Estaban inmóviles. Solo sus cabezas giraban para seguir mi paso, sus ojos ocultos en las sombras de sus capuchas. Cada kilómetro que pasaba, las figuras se multiplicaban, y sus voces se entrelazaban en un coro cada vez más fuerte y desesperado. Me llamaban por mi nombre, tirando de los hilos de mi curiosidad y miedo a partes iguales. Decidí detener el camión, enfrentando esa oscura asamblea que el destino parecía haber colocado en mi camino. Bajé del camión, el viento frío de la noche golpeando contra mi rostro, llevando consigo las voces que ahora podía escuchar claramente. Enrique, susurraban, ven con nosotros. Caminé hacia la figura más cercana. La luz de mi linterna revelaba poco más que la tela gastada de su capucha. Con cada paso que daba, un sentimiento de inevitable destino crecía dentro de mí. Estas no eran simples apariciones nocturnas, eran manifestaciones de todas las decisiones no tomadas, de todos los caminos que no había recorrido. Cada figura representaba un momento de mi vida en el que había optado por seguir adelante, ignorando otras posibilidades. De repente, el viento cesó, y las figuras se dispersaron como cenizas llevadas por una brisa que ya no existía. Me quedé solo, en medio de la carretera vacía, con el eco de sus voces desvaneciéndose en la distancia. Algo en su desaparición me cambió. No estaba seguro si lo que había experimentado era una advertencia o una bendición, un recordatorio de las vidas que podríamos haber vivido o simplemente una prueba de mi propia resistencia. Lo que sí sabía era que cada kilómetro que recorría, cada ruta que elegía, llevaba consigo el peso y el eco de esos susurros, recordándome que, aunque viajamos solos, estamos eternamente acompañados por las sombras de lo que dejamos atrás. La niña de la tormenta. Permítame presentarme. Mi nombre es Esteban Herrera, nacido en la vibrante ciudad de Guadalajara, Jalisco. Mi infancia fue marcada por el constante ir y venir de camiones que atravesaban la carretera cerca de mi casa. Inspirado por los relatos de mi tío, un veterano del asfalto, me lancé a la carretera tan pronto como pude, obteniendo mi licencia de conductor a los 21 años. Ahora,
Con 38 años y numerosos viajes a mis espaldas, pensé haber visto todo lo que un camionero podría esperar ver. Sin embargo, nada me preparó para el encuentro con la niña de la tormenta en una noche inolvidable en las solitarias carreteras del norte de México. Era una tarde oscura y tempestuosa, cuando dejé Monterrey rumbo a Tamaulipas. Las nubes se cernían amenazantes, augurando una de esas grandes tormentas que pueden hacer que hasta el conductor más experimentado sienta respeto por la fuerza de la naturaleza. A medida que avanzaba, los relámpagos rasgaban el cielo, iluminando la carretera con su luz efímera. Cerca de las 10 de la noche, con la tormenta en su máximo esplendor y la lluvia golpeando ferozmente el parabrisas, creí ver una figura en el borde de la carretera. Al principio pensé que mis ojos me engañaban, víctima del cansancio y las condiciones del camino. Pero cuando la iluminación de otro relámpago alumbró la zona, vi claramente que era una niña, empapada, parada al lado de la carretera. Inmediatamente, reduje la velocidad y me detuve. Era imposible que una niña estuviera sola en un lugar como ese, y en medio de una tormenta tan feroz. Abrí la puerta y grité para hacerme oír por encima del rugido del viento y la lluvia. «Niña, sube al camión, rápido». Ella no dijo nada, simplemente subió al asiento del pasajero, temblando y empapada hasta los huesos. Le ofrecí una manta que guardaba para emergencias y traté de hablar con ella, preguntándole su nombre y dónde vivía, pero ella solo me miraba fijamente con unos ojos grandes y tristes, sin decir una palabra. Decidí que lo mejor sería llevarla a la próxima estación de policía o a cualquier lugar seguro. Pero mientras conducía, un sentimiento de incomodidad crecía dentro de mí. La niña no había dicho ni una palabra, y cada vez que intentaba hablarle, ella solo me miraba, haciendo que un escalofrío me recorriera la espalda. Después de unos minutos ella finalmente habló. Su voz era un susurro, casi ahogado por el sonido de la tormenta. «Debo volver, ellos me esperan». Confundido, miré hacia donde señalaba. No había nada más que la oscuridad y la tormenta. «¿Quiénes te esperan, niña? ¿Dónde?» Ella solo repitió. «Debo volver», y antes de que pudiera hacer algo para detenerla, abrió la puerta del camión y salió corriendo hacia la tormenta. Detuve el camión y salí tras ella, pero fue inútil. La niña había desaparecido tan repentinamente como había aparecido, tragada por la noche y la lluvia. Busqué durante horas, pero no había ni rastro de ella. Finalmente, exhausto y mojado, regresé al camión y continué mi viaje, la imagen de sus ojos tristes grabada en mi memoria. Nunca supe quién era la niña ni qué había sido de ella. Los locales de la zona hablaron de una niña que había sido víctima de una tormenta años atrás, una historia trágica repetida por muchos pero confirmada por ninguno. Desde esa noche, siempre que paso por esa carretera, no puedo evitar mirar hacia el lugar donde la vi por primera vez, preguntándome si realmente había visto a la niña de la tormenta o si había sido solo un fantasma de la carretera. La ruta del olvido y el vendedor de muñecas. Permítame presentarme, mi nombre es Armando Salazar. Nací en la polvorienta y vibrante ciudad de Torreón, Coahuila. Desde joven, fui atraído por la vida en la carretera, influenciado por las historias de mi padre, quien también fue camionero durante toda su vida. A los 20 años, ya había decidido seguir sus pasos, y con cada viaje, mi pasión por el oficio se consolidaba más. Ahora, a mis 45 años, conozco cada carretera y cada atajo que cruza el norte de México, como si fueran las líneas de mi mano. A lo largo de los años, he visto muchas cosas cambiar. Ciudades creciendo, carreteras nuevas siendo construidas y viejas rutas siendo abandonadas. Sin embargo, algo que nunca cambió fueron las leyendas y cuentos que se tejían entre los camioneros en cada parada. Historias de apariciones, de encuentros inexplicables y de lugares malditos. Siempre las escuché con un escepticismo saludable, hasta aquella inolvidable noche en la Ruta 54. Era un jueves por la noche, y el cielo estrellado se extendía vasto y sin nubes sobre el desierto de Coahuila.
Había decidido tomar la Ruta 54 hacia Nuevo Laredo, aprovechando el tráfico ligero para adelantar tiempo. El silencio de la noche era casi tangible, roto solo por el ronroneo constante de mi camión. Cuando la pequeña luz parpadeante apareció a lo lejos al lado de la carretera, mi curiosidad fue más fuerte que la prudencia. Al acercarme, vi la figura de un anciano bajo una lámpara de aceite, rodeado por muñecas de porcelana de miradas melancólicas. Su voz, profunda y resonante, rompió el silencio cuando me ofreció las muñecas como regalos para llevar a casa. Al preguntarle por qué vendía muñecas en un lugar tan remoto, simplemente sonrió y señaló hacia la oscuridad, mencionando que cada muñeca llevaba consigo una historia de alguien que había partido. La muñeca de la trenza roja me llamó especialmente la atención. El anciano me contó que había pertenecido a una niña que vivió cerca, en una casa que ya no existía. Su historia, aunque vaga, estaba impregnada de un tono de tristeza y despedida. Decidí comprarla, tal vez como un gesto para mantener viva la memoria de esa niña desconocida. Coloqué la muñeca en el asiento del pasajero, notando cómo sus ojos parecían seguirme bajo la luz del interior del camión. A medida que continuaba mi viaje, una sensación de frío se apoderó de la cabina, y susurros apenas audibles comenzaron a emanar de la muñeca, como si intentara comunicarse. Al llegar a Nuevo Laredo, decidí que lo mejor sería dejar la muñeca en una iglesia, esperando que en ese lugar sagrado encontrara paz, o al menos no pudiera causar ningún daño. Desde esa noche, no he vuelto a pasar por la Ruta 54 después del anochecer. La imagen de la muñeca y sus susurros siguen vivos en mi memoria, un constante recordatorio de que hay enigmas en esta vida que tal vez sea mejor no tratar de resolver. La sombra del árbol del ahorcado. Permítame presentarme, mi nombre es Vicente Ramírez. Desde que tengo memoria, los caminos han sido mi hogar. Crecí en Monterrey, Nuevo León, una ciudad conocida por su fuerte industria y, por supuesto, por sus camioneros. Mi padre fue uno de ellos, y sus historias sobre la carretera siempre encendieron una chispa de aventura en mi corazón. A los 23 años, ya estaba al volante, llevando cargas a través de todo México. Ahora, a mis 37 años, he visto más carreteras y ciudades de las que muchos podrían imaginar. Sin embargo, nunca esperé encontrarme con algo tan inquietante como lo que vi bajo el árbol del ahorcado. Era una noche cálida de verano, y yo conducía por una ruta menos conocida entre Zacatecas y Durango. La carretera serpenteaba a través de colinas solitarias y vastos campos secos. Hacía años que oía hablar del árbol del ahorcado, un viejo roble retorcido que se decía estaba maldito. Según los rumores, aquellos que pasaban por su sombra después del anochecer nunca encontraban paz. Siempre me había reído de tales supersticiones, hasta esa noche. El reloj marcaba cerca de la medianoche, cuando mis faros iluminaron la silueta imponente del árbol. Su tronco grueso y sus ramas extendidas formaban una figura casi humana. Decidí detenerme, impulsado por una mezcla de curiosidad y el deseo de tomar un breve descanso. Apagué el motor y abrí la ventana para respirar el aire fresco del campo. El silencio era total, roto solo por el ocasional crujido de las ramas. Mirando hacia arriba, vi algo que heló mi sangre. Una cuerda colgaba de una rama, balanceándose suavemente con el viento nocturno. Al principio pensé que era mi imaginación, pero entonces una sombra cruzó la luna llena, y por un momento pareció que una figura colgaba de la cuerda. Inquieto, decidí investigar. Armado con una linterna, me acerqué al árbol. El suelo estaba salpicado de hojas secas y, extrañamente, pequeñas figuras talladas en madera que parecían apuntar hacia el árbol. Al alumbrar hacia arriba, confirmé lo que mis ojos no querían ver. Una vieja cuerda colgaba, pero no había nada al final de ella. Justo cuando estaba a punto de volver al camión, un susurro se deslizó por el aire. No deberías haber venido. La voz era un susurro frío que parecía venir de todas direcciones. Miré alrededor, buscando alguna señal de vida,
pero solo el viento respondía. Un miedo primitivo se apoderó de mí y corrí de vuelta al camión, arrancando el motor con manos temblorosas. Mientras me alejaba, eché una última mirada en el espejo retrovisor. La luna iluminaba el árbol, y por un segundo, juraría haber visto una silueta colgando, balanceándose en el viento. Aceleré y no miré atrás. Desde esa noche, evito esa carretera. Aunque no creo en fantasmas, algo en el árbol del ahorcado me dice que hay lugares en este mundo que están mejor sin ser explorados, sombras que no deben ser iluminadas. Ahora, cada vez que paso cerca de la ruta, siento una inquietud que me acompaña hasta que las luces de la ciudad me dan la bienvenida de nuevo. El regreso de Don Arturo. Buenas noches. Permítanme presentarme. Mi nombre es Arturo Méndez y tengo 67 años. Me retiré hace 5 años, después de más de 3 décadas recorriendo cada rincón de nuestras carreteras. Durante todo ese tiempo, el asfalto fue mi hogar y el rugido del motor, la banda sonora de mi vida. Sin embargo, después de tanto andar, decidí colgar las llaves y disfrutar de una vida más tranquila aquí, en mi querido Durango. Pero, como les estaba contando a unos viejos amigos en el porche de mi casa una noche, algo en mi interior no estaba completamente listo para dejarlo todo atrás. La carretera aún me llamaba, un susurro casi imperceptible que solo quienes hemos vivido entre caminos entendemos. Y fue así como una tarde de junio, movido por la nostalgia y esos llamados del destino, me vi subiéndome de nuevo a mi viejo camión para recorrer una vez más la ruta hacia Mazatlán. El viaje comenzó bajo un atardecer rojizo que se escondía tras los cerros, y todo parecía como en los viejos tiempos. El ronroneo del motor, el crujir del asiento, el olor a diésel. Sin embargo, algo en el ambiente se sentía distinto. La carretera estaba inusualmente silenciosa, como cargada de expectativa o como si ocultara algún secreto. No había llegado muy lejos cuando, justo al pasar por una zona conocida por sus numerosos accidentes, el motor se apagó sin más. La oscuridad se cernía alrededor, y solo la pálida luz de la luna iluminaba el desolado paisaje. Aunque intenté todas las maniobras posibles, el camión se negaba a responder. Solo, sin cobertura en el móvil y con el silencio como único acompañante, decidí revisar el motor, pensando en una simple avería. Fue entonces cuando escuché los pasos. Al principio eran apenas perceptibles, como crujidos sobre la grava, y pensé en algún animal nocturno. Pero pronto, esos pasos se intensificaron rodeando el camión. Miré a mi alrededor, esperando descubrir la fuente de esos sonidos, pero no había nadie. Traté de convencerme de que era el viento o mi imaginación, jugándome una mala pasada. Sin embargo, lo que siguió desafió toda lógica. Las sombras alrededor del camión cobraron vida propia, moviéndose con una densidad y forma que desafiaban la naturaleza de cualquier sombra normal. Eran figuras oscuras, que se deslizaban sobre el asfalto, aproximándose con intenciones que no podía adivinar. Un frío recorrió todo mi cuerpo, y supe que debía salir de allí. Cuando el motor del camión, como si entendiera la urgencia, volvió a la vida de repente, no lo dudé ni un segundo. Arranqué y aceleré lo más rápido que pude, dejando atrás esas sombras y esos pasos que ahora parecían desvanecerse en la distancia. El miedo, sin embargo, permaneció conmigo, un recordatorio de que hay secretos en esas carreteras que es mejor no despertar. Ahora, al contarles esta historia, entiendo que aunque el llamado de la carretera sigue resonando en mí, hay llamadas que es mejor no atender. Algo en esa ruta no deseaba ser perturbado, y yo, sin saberlo, había cruzado un umbral que nunca debí cruzar. Así que, amigos, si alguna vez sienten ese susurro de la carretera, recuerden que no todas las voces deben ser escuchadas. Las luces de Don Joaquín. Buenas noches. Permítanme presentarme. Mi nombre es Joaquín Torres y tengo 70 años. Me retiré en 2015 después de una larga carrera sobre las carreteras de nuestro bello México,
principalmente llevando carga entre la Ciudad de México y Oaxaca. Ahora vivo tranquilo en un pequeño y apacible pueblo de Puebla, rodeado de montañas y leyendas que los ancianos murmuran al caer la tarde. Quiero compartir con ustedes algo que me ocurrió poco antes de colgar definitivamente las llaves de mi camión. Era una de esas noches típicas en la sierra, cerrada, con una neblina que casi se podía cortar con cuchillo. Estaba descendiendo por esas curvas peligrosas que tantas veces había recorrido, cuando algo inusual sucedió. De repente, en medio de la densa neblina, unas luces extrañas aparecieron flotando sobre la carretera. No parecían ser luces de ningún vehículo conocido, eran más bien como esferas de luz que danzaban adelante, cambiando de forma y tamaño. Movido por la curiosidad y quizá por ese instinto que nos dice que debemos descubrir lo desconocido, decidí seguirles el ritmo. Pensé que tal vez eran reflejos de algo que mi mente cansada no lograba entender, pero me equivoqué. Esas luces me guiaron a un tramo de la carretera que no recordaba haber visto nunca. No constaba en mapas ni en mi memoria, y les aseguro, conocía esa ruta como la palma de mi mano. Lo que vi allí, iluminado por esas enigmáticas luces, era una escena sacada de un sueño, o más bien, de una pesadilla. En medio de la carretera había figuras, sombras alargadas que se retorcían y contorsionaban bajo la luz intermitente. Parecían estar realizando algún tipo de ritual antiguo, y aunque mi razón me gritaba que debía huir, mis pies se negaban a obedecer. Me quedé allí, hipnotizado, observando cómo esas figuras danzaban y se acercaban cada vez más a mi camión. De pronto, las luces se intensificaron, iluminando todo alrededor como si fuera pleno día. Y entonces lo vi. En el centro de esas figuras había algo que parecía un altar, y sobre él, restos de lo que alguna vez pudo haber sido un animal, o tal vez, no quiero pensarlo, algo más. Cuando las luces finalmente se apagaron, la neblina se disipó tan rápidamente como había aparecido, y me encontré de nuevo en la carretera conocida, como si nada hubiera ocurrido. Pero algo dentro de mí cambió esa noche. Desde entonces, evito las carreteras cerradas, y la oscuridad me provoca una ansiedad que no puedo explicar. Es por eso que, aunque la carretera fue mi vida, hay misterios que es mejor dejar sin resolver. Lo que vi aquella noche me sigue en sueños y me recuerda que, a veces, la luz puede revelar cosas que es mejor dejar en la sombra. El susurro del asfalto de Don Ricardo. Buenas noches, permítanme presentarme. Mi nombre es Ricardo Gómez y tengo 73 años. Me retiré en el año 2018, después de una larga vida recorriendo las carreteras de nuestro país. Siempre fui un apasionado de los caminos, buscando rutas nuevas y emocionantes, pero mi favorita siempre fue la que va de Veracruz a Chiapas. Ese tramo de carretera tiene algo especial. El paisaje parece llenar el alma de paz con sus vastos verdes, y el horizonte que se extiende bajo cielos imponentes. Pero quiero contarles sobre mi último viaje en esa ruta, un viaje que cambió la forma en que veo esas carreteras que tanto amé. Era un atardecer particularmente tranquilo, y la brisa llevaba consigo el aroma de la tierra mojada, un preludio de la noche que estaba por caer. Decidí parar en un área de descanso conocida, justo donde la vista al valle es más impresionante. Todo parecía normal, pero algo en el ambiente se sentía distinto, como si un susurro imperceptible llenara el aire. Al bajar del camión y estirar las piernas, noté que el asfalto bajo mis pies vibraba levemente. Al principio, pensé que era el cansancio jugándome una mala pasada, quizás los años pidiendo ya un descanso definitivo. Pero entonces, las vibraciones se hicieron más fuertes, y el pavimento empezó a comportarse de manera extraña. Delante de mis ojos, el asfalto comenzó a formar grietas que se abrían y cerraban rítmicamente, como si respirara, como si la misma carretera tuviera vida. Paralizado por la incredulidad, observé cómo de esas grietas emergía algo aún más extraordinario.
Al principio parecían ser solo sombras causadas por la luz del crepúsculo, pero luego tomaban formas de figuras humanas retorcidas y doloridas que parecían luchar por liberarse del abrazo del asfalto. No eran sólidas, pero tampoco eran completamente etéreas. Eran como almas atrapadas que la carretera había reclamado a lo largo de los años. El miedo se apoderó de mí, un miedo profundo y visceral. No sabía si correr, gritar o simplemente desmayarme allí mismo. Pero en mi corazón, un instinto me decía que debía marcharme de ese lugar. Con todo el valor que pude reunir, volví al camión, arranqué el motor y me alejé sin mirar atrás, dejando atrás las grietas y sus moradores. Desde esa noche he evitado las carreteras. Algo en esa experiencia me mostró que hay más en los caminos de lo que nuestros ojos ven, y que algunas verdades son demasiado profundas y oscuras para ser exploradas. Ahora, comparto esta historia no para asustarlos, sino para recordarles que en los caminos que recorremos, no estamos siempre solos, y que quizás es mejor no indagar en lo que la carretera quiere ocultar. El eco de Don Felipe. Buenas noches, permítanme presentarme. Mi nombre es Felipe Álvarez y tengo 69 años. Me retiré hace apenas un par de años, en 2021, después de más de 3 décadas recorriendo la carretera entre Tijuana y Monterrey. Conozco cada rincón de esa ruta, cada gasolinera y cada parador donde solía descansar o compartir un café con otros compañeros de ruta. Quiero contarles algo que me ocurrió en uno de mis últimos viajes, una experiencia que cambió mi forma de ver esos caminos que tanto amé. Era una noche tranquila. La carretera estaba casi desierta y el cielo estrellado parecía un manto que cubría el mundo en silencio. Mientras manejaba, un sonido extraño comenzó a llenar el ambiente. Al principio pensé que era un problema con el motor, pero pronto me di cuenta de que el ruido no venía de mi camión. Era un eco que seguía cada movimiento de mi vehículo, imitando el rugido del motor y el crujir de las llantas sobre el asfalto. Me detuve al lado de la carretera, pensando que tal vez otro camionero estaba jugando una broma o que había un problema técnico que no lograba identificar. Bajé del camión y me paré en la oscuridad, escuchando. El sonido se detuvo. Solo el viento soplaba suavemente entre los árboles y la carretera vacía se extendía a ambos lados. Con el corazón latiendo fuertemente, esperé a que algo o alguien se revelara. Pero no había nadie. Solo yo y el eco de mi camión que ahora yacía en silencio. Sentí una sensación de inquietud, como si de repente me diera cuenta de que no estaba solo, aunque no había nadie a la vista. Encendí el motor y continué mi viaje, pero el eco volvió a aparecer, siguiéndome como una sombra sonora que no podía sacudir. Esa noche, mientras la carretera desfilaba bajo las luces del camión, comprendí algo profundamente perturbador. Algunos ecos son más que simples reverberaciones de sonido. Son ecos de nuestras propias vidas, reflejos de decisiones que hemos tomado o caminos que hemos dejado atrás. Y a veces, esos ecos pueden ser un presagio, una señal de que nuestro destino está más entrelazado con esos caminos solitarios de lo que jamás podríamos imaginar. Desde entonces, esos ecos me han seguido, no solo en la carretera, sino en los momentos de silencio, recordándome que aunque haya dejado la vida en la carretera nunca me dejará a mí. Y quizás, solo quizás, en cada viaje que hice, en cada curva que tomé, estaba dejando atrás algo más que kilómetros. Estaba dejando fragmentos de mi propia historia, esperando ser escuchados. Sombras del pasado de Sergio. Buenas noches, permítanme presentarme. Mi nombre es Sergio Márquez y tengo 71 años. Me retiré en 2018, después de dedicar toda mi vida adulta a recorrer las carreteras de México, especialmente la ruta entre Veracruz y Oaxaca, transportando café y especias. Esa ruta siempre fue especial para mí, no solo por los paisajes o los aromas que llevaba en mi carga, sino también por lo que viví una noche que cambió mi percepción del pasado y los secretos que guarda. Quiero contarles sobre una noche en particular que nunca podré olvidar. Había sido un día largo y agotador en la carretera.
y decidí parar a descansar en un viejo motel de carretera que conocía bien, un lugar que parecía detenido en el tiempo pero ofrecía el consuelo de lo familiar. Me acosté temprano, esperando solo encontrar el descanso que mi cuerpo necesitaba. Sin embargo, a las 3:00 am, me desperté abruptamente. No fue un ruido fuerte lo que interrumpió mi sueño, sino más bien un murmullo, un flujo de voces que parecían discutir intensamente justo fuera de mi habitación. Al principio pensé que eran huéspedes del motel, quizás llegando tarde o teniendo una de esas discusiones que el alcohol suele incentivar, pero algo en esas voces me hizo levantar y asomarme por la ventana para ver quién perturbaba la paz de la noche. Para mi sorpresa, no había nadie afuera. Las voces, sin embargo, continuaban, y mientras más escuchaba, más claro se volvía que no eran simples discusiones. Estaban revelando secretos. Eran secretos oscuros del pasado, algunos que yo conocía demasiado bien, historias de viejos amigos y rivales que habían recorrido esas mismas carreteras, algunos que ya no estaban con nosotros. Las voces hablaban de traiciones, de amores perdidos y de oportunidades que se desvanecieron en el aire, como el humo del café que solía transportar. Me quedé allí, escuchando, sintiendo cómo el pasado cobraba vida en esas sombras que, aunque invisibles, se hacían presentes a través de sus voces. Esa noche me enseñó una lección que nunca olvidaré. Hay algunas voces, algunos recuerdos, que nunca quieren ser olvidados. No importa cuánto tiempo pase o cuán lejos intentemos alejarnos, siempre habrá ecos del pasado que encuentran la manera de volver a nosotros, especialmente en los lugares que más significado tienen en nuestras vidas. Desde entonces, cada vez que paso por ese viejo motel, aunque ya no me detengo a descansar allí, siento un escalofrío recordando aquella noche. Y a veces, solo a veces, me pregunto si esas voces estarán esperando a que alguien más las escuche, a que alguien más aprenda que el pasado nunca está realmente muerto, ni siquiera en la soledad de una carretera oscura. El último viaje de Don Ernesto. Buenas noches, permítanme presentarme. Mi nombre es Ernesto Solís y tengo 68 años. Me retiré hace un par de años, en 2020, después de casi 4 décadas recorriendo las carreteras de nuestro país, especialmente el tramo entre Zacatecas y Durango, una ruta que conocí como la palma de mi mano, y que siempre me ofreció tanto paisajes impresionantes como soledad. Quisiera contarles sobre una experiencia que tuve en uno de mis últimos viajes antes de colgar definitivamente las llaves, una experiencia que cambió por completo mi visión sobre el retiro y la realidad misma. Fue en esa ruta desolada, la misma que había recorrido incontables veces, pero esa noche en particular, algo era diferente. Era una noche cerrada, sin luna, con solo el brillo de las estrellas y el resplandor lejano de alguna que otra ciudad pasajera. Mientras manejaba, un sonido extraño comenzó a hacerse presente. No era el ruido habitual de mi viejo camión, sino un eco de motor que parecía seguirme a la distancia. Miré por los espejos una y otra vez, esperando ver algún vehículo que justificara el sonido, pero la carretera estaba completamente vacía. Decidido a enfrentar este misterio, detuve el camión a un lado de la carretera. El sonido del motor extraño se detuvo también. Con la linterna en mano, bajé del camión y me adentré en la oscuridad, siguiendo el sonido que ahora parecía venir de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. Caminé un poco hacia el borde de la carretera, donde el terreno se perdía en la oscuridad. Fue entonces cuando lo vi, o mejor dicho, lo sentí. No era un vehículo lo que me seguía, sino una sombra densa y pesada que parecía tomar forma humana pero distorsionada. El aire se volvió frío, y un sentimiento de desasosiego me invadió. La sombra se movió, como si flotara sobre el terreno, acercándose a mí sin emitir sonido alguno. El miedo me paralizó por un momento, pero luego, impulsado por una mezcla de curiosidad y temor, intenté acercarme. La sombra se disipó como si fuera humo, dejando atrás un eco débil de lo que parecía ser una risa o un lamento,
No lo podría decir con certeza. Volví al camión, arranqué el motor y continué mi camino, pero algo en mí había cambiado. Esa noche aprendí que hay misterios en estas carreteras que van más allá de nuestra comprensión, y que el retiro podría no ser tan tranquilo como uno esperaría después de una vida en el camino. Desde entonces, la carretera ya no me llama como antes. A veces, en las noches de insomnio, puedo escuchar ese eco de motor, y sé que hay cosas en este mundo que, aunque no podamos verlas, son tan reales como el asfalto bajo las ruedas de un camión.